¿Qué hace a algunas personas más propensas a los fenómenos paranormales? Probablemente nunca lo sabremos, pero es innegable que ciertos individuos parecen estar destinados a la terrible suerte de ser como focos en medio de la noche para los entes sobrenaturales. Algunos desde el momento mismo de su nacimiento, y otros tantos despiertan esto en algún momento particular de su vida. A todos en mi familia, este tipo de fenómenos nos han estado acosando desde hace un tiempo, pero la verdad es que no podemos encontrar una razón de por qué se dio origen a esto, o qué lo causó. Esto con lo que convivimos a diario, y que está acabando con nuestras fuerzas. Pero, para que me entiendan, para que sepan cómo inició todo, necesitamos viajar al 2006, a mi cumpleaños número 16. Un cumpleaños que nunca podré olvidar, porque después de esto, mi padre y todos en mi familia nunca volvieron a ser los mismos. Aquella noche celebraba en casa con algunos familiares y con mis amigos de la prepa. Era jueves, así que casi todos se retiraron relativamente temprano, excepto mi tía Lupe, la hermana de mi papá, con quien llevábamos muy buena relación. La suerte de mi tía no había sido de las mejores. Vivía en una colonia bastante pobre en las orillas de la ciudad, y aquella noche, procurando convivir más con ella, mi padre le prometió llevarla él personalmente de regreso a su casa en la camioneta de mi familia. Mi tía aceptó. Y entonces, pasadas las 11 de la noche, cuando ambos de mis padres la iban a llevar a su casa, sonó el teléfono. Era el hijo de la señora Gloria, a unas casas de distancia. Su mamá se había puesto mal y le pedía por favor a mi madre, siendo enfermera, que fuera a su casa a revisarle los signos vitales y auxiliarlos porque doña Gloria lucía muy fuera de sí. Mi padre le dijo que no había problema, y ella entonces salió de casa dejando que mi padre llevara a mi tía solo, mientras mi hermano y yo esperábamos a ambos en casa. Mi hermano se fue a dormir a su cuarto, y yo por mi parte me encerré en mi habitación para dibujar y escuchar un poco de música. Dio la 1 de la mañana. Mi madre regresó angustiada porque doña Gloria había tenido que ser trasladada de emergencia a un hospital. Se había puesto muy fuera de sí. Gritaba, tenía una fuerza inmensa, empujaba cosas y decía groserías a todos los que trataban de ayudarla. Parecía ser otra persona. Para mi madre, siempre apegada a la medicina, aquello le parecía el resultado de años de abuso y descuido en su diabetes, que ahora parecían estarle cobrando factura. Al bajar a recibir a mi madre, alcancé a ver por el rabillo del ojo a mi papá, ya en su cuarto dormido. La realidad es que unos minutos antes escuché apenas el sonido de la puerta abriéndose, y antes de que pudiera gritar preguntando quién había llegado, escuché la voz de mi padre avisando que era él. Escuché también a mi hermano, algo adormilado, responderle que estaba bien. Y después, unos pasos me avisaron que mi papá había subido a su cuarto. ¿No ha hablado tu padre?,
me preguntó mamá, haciendo un gesto de clara angustia y preocupación. Apenas unos momentos antes, mi madre había tratado de comunicarse por teléfono con mi papá sin haber obtenido una respuesta. Le acabo de marcar a tu tía y dijo que tu papá la había dejado en su casa ya hace bastante tiempo. Ella también estaba esperando a que le llamara avisándole que había regresado bien a casa. En aquella llamada, al parecer mi mamá y mi tía habían intercambiado sus preocupaciones acerca de mi padre. Yo estaba a punto de darle la sorpresa. Parecía tan obvio y tan ridículo que no se hubieran dado cuenta de que mi papá ya estaba en casa. Pero entonces noté algo muy importante. A través de la ventana del comedor pude ver que la camioneta no estaba. Subí entonces corriendo al cuarto de mi mamá y efectivamente, ahí no había nadie. La cama estaba perfecta, sin haber sido destendida. Fui entonces corriendo a despertar a mi hermano y a decirle que algo pasaba con papá. Y él me dijo lo mismo. También creía que hacía unos minutos nuestro padre había llegado a casa. Aquella noche, mi padre no volvió. Y las posibilidades de que algo malo le hubiera ocurrido aumentaban a cada momento. La camioneta se encontró a unos 10 minutos de la casa de mi tía, en un gran terreno pastado, con apenas unos árboles secos y una gran antena de señal celular al centro. Estaba perfectamente cerrada, sin señal alguna de forcejeo o violencia. Pero de mi padre no había huellas. Casi 24 horas después, devastadas, mi madre y mi tía estaban organizando una búsqueda, cada una con sus vecinos, coordinándose por teléfono. Cuando de pronto en mi casa sonó el timbre. Era el hijo de doña Gloria, que traía a mi padre prácticamente cargando. Mi viejo estaba ido, como catatónico. Pero raramente parecía perfectamente limpio, como si no hubiera pasado todo un día en las calles. Aquel joven lo había encontrado unos minutos antes a una cuadra de distancia, sentado en una jardinera, quieto, sin hacer realmente nada. Mi mamá lo llevó en una patrulla al hospital porque mi papá parecía no responder. Y estando ahí, apenas a unos minutos de haber llegado, cayó en un coma, en el cual se sumergió 2 semanas hasta que un mismo jueves por la noche despertó súbitamente, ansioso y jadeante, como si hubiera regresado de la muerte. Con su organismo funcionando bien, mi papá fue dado de alta. No podía hablar, pero con los días poco a poco fue reaprendiendo a decir palabras y tras semanas que se convirtieron en meses de recuperación. Una noche, mi padre pudo contarnos qué había ocurrido aquel día. Después de dejar a mi tía, mi papá arrancó la camioneta y anduvo algunas calles en su camino de salida de aquella colonia. Cuando de repente, a esa hora de la madrugada y en el frío, vio andando por la calle a una viejecita. Una anciana que seguramente por su edad lucía ya muy chaparrita y encorvada. Aquella mujer apenas traía un suéter ligero sobre un vestido muy delgado y sandalias, además de ir arrastrando una enorme bolsa de mandado. Supongo que mi padre, pensando en su propia madre, mi abuela ya de casi 90 años, decidió orillarse y preguntarle a aquella ancianita si necesitaba ayuda
o si quería que la llevara a algún lugar. Aquella mujer, sin poder enderezar su encorvada columna, le respondió simplemente con un sí, gracias. Y mi papá se bajó de la camioneta para ayudarla a subir con él. Anduvieron un par de cuadras siguiendo las indicaciones de aquella ancianita para llegar a su casa. Pero salieron de la colonia y en su lugar llegaron hasta aquel terreno enorme cubierto de pasto seco. La viejita entonces le pidió que se adentrara en la hierba hasta un viejo árbol, viejo y desecado. Mi papá estacionó la camioneta en ese lugar mientras aquella mujer abrió la puerta. ¿Aquí se va a bajar, madre?, le preguntó mi padre a aquella anciana, extrañado por la locación, pero antes de que ella pudiera responderle, aquel árbol se prendió en llamas. ¿Cómo podría ser eso posible? No cayó ni un rayo, ni había chispas de nada ahí. Y aquel viejo tronco se había encendido en una llama constante, como una hoguera. Lo singular del suceso, aunado a lo brillante de aquel fuego, hizo que mi padre, en lugar de asustarse, se quedara hipnotizado viendo las llamas, como un espectáculo de luces y calor, justo frente a él. Pero conforme sus ojos se fijaban más y más en ese fuego, poco a poco empezó a ver una figura formarse entre las llamaradas que danzaban en el viento. ¡Ah! Ave María Purísima. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Mi padre empezó a susurrar temblando las primeras líneas de la Magnífica, tras ver cómo poco a poco entre el fuego de aquel árbol se iba materializando la silueta de una persona. Tenía la forma de un hombre alto, delgado, pero lo que aterró a mi padre fueron los pequeños cuernos curvos que coronaban su cabeza. Tras decir apenas esas primeras palabras, mi papá sintió un dedo largo y huesudo que se metió en su boca de pronto, haciéndole voltear la cara de lado, dirigiendo su mirada hacia aquella anciana, que así tan pequeña como antes, había cambiado su aspecto, viéndose demacrada y totalmente ojerosa, con los ojos perdidos y ausentes. Y entonces, aquella cosa le dijo a mi papá unas palabras que resonaron en su cabeza y en las de todos al momento de contarnos esto. Esas palabras aún hoy nos dan escalofríos horribles. Dios no está interesado en salvarte. Y tras decir esto, aquella mujer sacó su dedo de la boca de mi padre, dejando atrás un sabor pútrido, y se arrojó por la puerta como un bulto hacia el campo. Mi papá comenzó a gritar desesperado. Gritó una y otra vez, como si aquellos gritos pudieran hacer que sus latidos dejaran de correr a 1000 por hora. Fue entonces cuando mi papá se desmayó y al despertar estaba muy confundido. Su cuerpo parecía no responderle, se sentía mareado y no podía hablar. Y entonces notó que estaba cerca de casa y simplemente esperó hasta que alguien lo encontrara. Parecía atrapado dentro de su mismo cuerpo. No recordaba nada de cómo es que había llegado ahí, pero prefirió contener esos pensamientos hasta que, seguramente por la impresión de todo lo vivido, entró en aquel coma al llegar al hospital.
coma donde dice haber tenido pesadillas horribles. Mi padre se veía postrado en aquella cama del hospital y aquella anciana venía a visitarlo. Se paraba en la habitación y se burlaba de él y le decía que ya nunca iba a dejarlo solo. La historia de mi padre era fantástica, pero también aterradora. Y aunque nosotros tratamos de adjudicarlo a alguna alucinación o problema mental, la realidad es que le hicieron toda clase de estudios y toma de imágenes cerebrales. Todo parecía estar bien, al menos físicamente. Y esto lo digo porque la realidad es que aquello fue el comienzo de algo que nunca imaginamos. Algo que no sabemos aún por qué se adhirió a nosotros, por qué nos eligió, por qué siguió torturándonos por mucho tiempo, muchas veces incluso también a nuestras personas queridas. No sabemos si era un fantasma, un demonio, una fuerza, no hay explicaciones para nada. Y lo que no sabíamos es que aquello era apenas el comienzo de nuestro calvario. Mi papá tuvo tiempo de recuperarse y durante muchos años mi familia estuvo tranquila. Pero eventualmente aquello decidió regresar, o quizás era algo totalmente distinto que también había sido atraído hacia nosotros. Verán, lo siguiente que pasó fue